Shalom, shalom, mis amados Javerín, que el Eterno les dé un magnífico día, muy bendecido por nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Bueno, estamos en capítulo 9, Perec 9, Pasú 20 de Primera de Corintios. Dice: a los judíos seculares que he puesto en su lugar, a los judíos seculares me he puesto en su lugar, como si fuera yo también así, para traerlos de vuelta a los que están viviendo legalísticamente, como si yo también fuera legalista, aunque no es mi caso, para ganar a los que viven legalísticamente, a los que están sin ley, como sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino con la ley como explicada por Mashiach, para ganar a los que están sin ley. Me hice débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me hice de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del mensaje, de la promesa, de la redención, para hacerme copartícipe con él. Bueno, pues una de las cosas importantes que Rav Shaul menciona acá es precisamente la metodología que ha usado y que usaba para poder alcanzar no solamente a los judíos, pero también a los no judíos. Y dentro de los judíos había dos tipos de judíos: el judío secular, es decir, que no quería nada, que no quería conocer, que no quería ningún acercamiento con el Eterno y que vivía una vida secular, una vida, llamémosle para que lo podamos entender, una vida normalmente mundial o del mundo, una vida del mundo. Y por el otro lado, aquellos que eran demasiado legalistas y que guardaban demasiado, con mucho celo, con mucho apego, las leyes del Eterno, a tal grado que se convertían ciertamente en personas legalistas que cumplían el mandamiento, pero no por la esencia del mandamiento, sino solamente por cumplir, porque se viera que cumplían. Y por el otro lado, pues tenemos a los Goyim o los Gersadí, que ciertamente necesitaban de conocimiento del Eterno, ya que, como sabemos nosotros, hay una situación muy especial en el mundo, donde en el mundo se enseña y se conoce de Dios, pero en el contexto de las religiones, y eso lo hace una religión politeísta, es decir, que cree en muchos dioses y también idólatra, que tiene y que hace y que se fabrica dioses de los elementos de la naturaleza, o hace a los elementos de la naturaleza, los hace Dios, como en el caso de la India, por ejemplo, la vaca. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que pues Rav Shaul tenía un reto extraordinario: poder hablar, poder expresar el conocimiento del único Dios verdadero. Y una de las aportaciones extraordinarias que dio y que ha dado y que sigue dando al mundo Israel es precisamente el monoteísmo bíblico, el monoteísmo de la Torá. Y entonces esto es un valor extraordinario, porque este monoteísmo no se encuentra en ningún lado. Ese monoteísmo no se encuentra en ninguna religión. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? De que el reto para Rav Shaul es tanto para los judíos que estaban alejados de las promesas, de los pactos, que vivían su vida alejados sin Dios, y de aquellos que vivían, entre comillas, apegados a la voluntad del Eterno, pero una forma legalista, no entendiendo y no comprendiendo la esencialidad de los mandamientos y teniendo más cuidado de las formas que de la esencia de cada mandamiento. Y por el otro lado, también volvemos a repetir, en el caso de los gentiles, pues vivir creyendo que todo lo que ven o lo que palpan o que se podían hacer dioses con sus manos, y entonces ellos los ponían y los hacían con sus manos, los colgaban o los ponían ahí en un lugar y eran sus dioses. Entonces era una lucha, y hasta el día de hoy te voy a decir que eso no ha cambiado. Hasta el día de hoy tenemos judíos que son seculares,
Hasta el día de hoy tenemos judíos que son legalistas y también tenemos Ger Sadik que están viviendo con un contexto, con un entendimiento de Dios totalmente fuera de la realidad bíblica, fuera de la realidad de la teología judía, y por lo tanto es nuestra responsabilidad hablarles a unos y a otros y enseñarles la realidad de caminar en la esencialidad de la palabra, de la Torah de Hashem, a los judíos seculares, a los legalistas, pero también tenemos el reto de hablarles a los gentiles que viven sin Dios, sin esperanza y creyendo que lo que hacen o lo que adoran es Dios. Esto es cierto, es una gran lucha, pero el método que usaba él, y aquí el punto, el método que usaba es que se hacía a ellos, no que se volviera de otra manera, dice él, no que fuera sin ley, sino que teniendo ley, trataba de entender, de explicar, y haciéndose como los sin ley, les explicaba cuál era verdaderamente la esencialidad de la ley. Que él se hacía de alguna manera importante a los gentiles, es decir, que vivían sin esperanza, sin Dios, sin pactos, sin promesas, y él se hacía como ellos, es decir, se acercaba. Esa idea de que se hacía como ellos no significa que él tomaba sus valores o sus errores, no, sino que él, cuando dice que se hacía a ellos, está implicando el hecho de que trataba de comprenderlos en su contextualización, es decir, en su realidad que ellos vivían, tanto los judíos seculares, tanto los judíos legalistas, tanto los gentiles, se hacía a ellos, o sea, no se separaba como muchos judíos hacían, que muchas veces veían que eran idólatras y pues no se querían ni acercar a ellos, y menos comer y menos nada. No, al contrario, él para ganarlos se acercaba a ellos, comía con ellos y todo aquello. Eso no quiere decir que él comía marrano, no caigamos en esa situación, sino lo que estamos hablando es que se hacía a ellos, se acercaba a ellos a pesar de las condiciones o la condición en la cual vivían, sea legalista, sea secular, sea goyín, o sea, un hombre sin conocimiento de Torah, del Dios Altísimo. Él se acercaba a ellos y les explicaba y les enseñaba a fin de que pudieran entender y comprender tanto los judíos como los no judíos que la importancia de acercarse y conocer al Dios Altísimo. Es un reto, y era un reto para él, y como dice, a fin de ganar a los más para Hashem. Y esto debe ser nuestro sí y nuestro amén para nosotros. El judío normal no le interesa el gentil, no le interesa para nada. Últimamente se ha abierto más la apertura de los judíos ortodoxos hacia los gentiles, pero la realidad es que no les enseñan Torah, porque no hay un lugar para ellos en la sinagoga ortodoxa, y eso la gente no lo entiende, sino que a través de los años que van perdiendo ahí, hasta el fin del tiempo se dan cuenta de que perdieron el tiempo porque nunca les enseñaron realmente de Hashem, porque es nada más entretenerlos y tenerlos ahí. Pero la realidad es que en el judaísmo tzarita nosotros tenemos la oportunidad, siendo gentiles, de poder introducirnos en el conocimiento de Dios Altísimo y ser y aprender, ser conocedores y aprender de la voluntad del Eterno en nuestras vidas. Y eso es lo más bonito, porque en el judaísmo tzarita hay lugar para los judíos y hay un lugar para los gentiles. Y entonces, consecuentemente, es una gran lucha que tenemos, y nosotros tenemos que redoblar nuestras fuerzas y no bajar las manos, porque si a nuestros hermanos ortodoxos no les importa los gentiles, a nosotros sí nos debe importar, porque si a ellos no les interesa, a nosotros nos debe interesar. No hostigamos, no tocamos puertas, no andamos de necios encima de la gente, pero es el testimonio, es el hablar. Cuando el Eterno nos da la oportunidad de hablarle a alguna persona,
de Hashem, que nuestras palabras son sazonadas con el sal, que son sazonadas con la sabiduría del pacto del Eterno para poder hablar y para poder tocar lo más sensible de la gente a fin de que conozcan, que sepan y quieran ellos despertar de la irrealidad de un Dios que no tiene nada que ver ese Dios con el Dios altísimo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Entonces, es nuestra responsabilidad, mis amados. No andamos tocando puertas, no andamos hostigando a la gente, pero sí les damos testimonio con nuestras palabras y sin palabras, con nuestro testimonio, que ellos puedan mirar y que ellos puedan conocer y saber que realmente ahí existe un Dios y que es digno de que nosotros le amemos y le sirvamos completa y absolutamente. Entonces, mis amados, este es el reto que tenemos. Tú y yo tenemos ese reto y espero que en estos días tú tengas y te dé el Eterno la posibilidad de hablar con gente y que esa gente primeramente pueda ser tu familia y segundamente aquellas personas que conocen, amigos, vecinos, etcétera, que al final del día pueden ser injertados en el olivo natural. Es el deseo de nuestro corazón y el anhelo de nuestro corazón es que podamos despertar de ese adormilamiento que muchas veces se vive a causa de ese cambio extraordinario y la crisis que hace el conocimiento de Dios Altísimo, a fin de decir, bueno, pues ahora es el tiempo, ya sé, ya conozco, ya entiendo quién es el Eterno, quién es bendito, ahora le puedo hablar a mi mamá, a mi tío, a mi abuelito, al de enfrente, al de junto, a mi amigo, a mi compañero de trabajo, a mis empleados. Ahora le podemos hablar. Que el Eterno te dé sabiduría de lo alto para poderlo hacer y desde luego cuentas con tus maestros de Torah para que ellos te apoyen y puedan darse la oportunidad para enseñarles el camino de la redención que ha establecido el Eterno, quien es bendito a través de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom.